Hola, profe. ¿Cómo estás, Janina? Bien, ¿y usted, profe? Bien, muy bien. Bueno. Esto lo voy a guardar. Hola. Hola, Romina, ¿cómo te va? Bien. Bueno, me alegro mucho. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Ahí está, perfecto, ahí está. Ahí le paso el teléfono a mi esposa y yo abrí la computadora. Bueno. Era, ¿Cómo va, Lea? se pudo. ¿Todo tranquilo? Todo bien, hoy se pudo. Estuve orando desde las 12 del mediodía. Ah, bien. Y No, en ayuno, me imagino. en ayuno. Yo estuve haciendo Totalmente. ayuno después de almorzar. Almorcé y después hice ayuno hasta la merienda. Se te va a ir la sangre a la cabeza, Leandro. Estoy chequeando algo de volumen. Ah, Ahí va. bueno. No, le contaba a un amigo que la que me tiraste el miércoles no debe ser de Racing, me dijiste. A un amigo mío le pusieron en el edificio, le pegaron un cartel en la puerta del edificio. Viste que algunas personas desubicadas le han pedido a médicos, a enfermeros que se muden. Una cosa absolutamente increíble, pero bueno. Y a este le pegaron en la puerta del edificio que por favor, si se podía mudar, porque era de Racing. Y que la mufa iba a alcanzar a todo el edificio. No, mortal, sacaron la foto, todo. No, descomunal. Che, Leandro, vos tenés Ah, no. Leo, ahí quedó de costado, Leo. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Perdón, ahora sí. perdón. No, todo bien. Que se te ve toda la sangre Le en la estaba buscando cabeza. la vuelta. Bueno, Le estaba buscando la vuelta. bueno, ya vamos que somos mayoría, así que vamos a comenzar.
Ahí les silencio el micrófono para que no haya mucho ruido. Y... Buenas, profe. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, Bien, hola. tomamos un momentito para orar y comenzamos. ¿Les parece? Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo que nos permitís compartir, Señor. Gracias por todo lo que preparaste hoy para nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés trayendo sobre nosotros tu paz, tu sosiego, Señor. Te pido si hay alguno que hoy está trabajado, cansado, agobiado, Señor, que tú te lleves todo cansancio, toda preocupación, toda inquietud. Señor, te pedimos por Oba, por el esposo de Cintia, Señor, que ahora mismo tu mano buena, Señor, le toque y le sane en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que una vez más vos intervengas en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos estar en plenitud, Señor, para compartir este tiempo, para aprender todo lo que vos dispusiste para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mirá qué biblioteca tenía Luisito, con razón. Qué grosso. Bueno, vamos a estar viendo ahí la ficha 3. Les digo algo primero del examen. Tengo mucho lío de fondo, profe, por eso es. ¿Cómo? Tengo mucho lío en el fondo, por eso puse el fondo virtual. Bueno, hola, ¿cómo estás? Vamos a... Con respecto al examen. El examen se lo voy a pasar después, cuando terminemos todo, porque lo estaba preparando ahora, no sé qué le pasó al archivo, está corrompido el archivo, no sé cómo le pasó. Así que lo tengo que hacer de nuevo. Así que se los paso hoy y lo hacen cuando quieren. Entre hoy y mañana, tienen hasta mañana, hasta las 12 de la noche para entregármelo. Así que lo hacen cuando estén tranquilos, se sientan y lo hacen tranquilos. Lo puedo hacer parado también. Lo terminan y me lo mandan. Pero olvídense ahora del examen. Cuando termino, lo tengo que reformular todo y se los mando. Y ustedes cuando quieren, de acá hasta mañana a las 23:59, me lo mandan. ¿Ok? Bueno, así que listo. Dicho esto, vayamos a la fichita 3. ¿Qué pasó acá? Bien. Dice la ficha 3, la pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre de la fundadora de la ciencia cristiana y en qué año funda la iglesia? ¿Está bien? ¿Esa es la primera pregunta? ¿Sí? Porque yo hice un montón de cambios en la carpeta y me parece raro. Hay algo raro, no sé qué es. Bueno, nada, está bien. Entonces, el número 1 era la ciencia, esa pregunta, listo. Hice algunos cambios, tengo una carpeta vieja y cambié la ficha, cambié la carpeta, y ahora estoy mirando los archivos, y es otra letra, así que no sé, qué sé yo, tengo un lío bárbaro. Entré corriendo, vine corriendo a la calle, pero bueno. Vamos entonces a ver, ciencia cristiana. Dice la carpeta que es una secta panteísta. Yo presumo que todos ustedes tienen en claro lo que es panteísmo, pero por las dudas vamos a hacer una pequeña reformulación ahí para recordar bien y que estemos todo en claro. Respecto que el panteísmo afirma, básicamente el panteísmo confunde. Nazareno, Rocío, ¿pueden venir? Me está volviendo loco, pero fíjate cuál es el problema del perro y llévatelo, por favor, porque si no lo voy a hacer morcilla de perro. El perrito se porta bien todo el día, excepto cuando empiezo a dar clase. O cuando estoy grabando un video, ladra, quiere perseguir los gatos de la otra cuadra, es una cosa de loco. Romper el aislamiento social.
aparte de romper todo lo que rompe. Bueno, decíamos entonces, el panteísmo, básicamente el error fundamental del panteísmo es confundir al creador con la creación, básicamente. ¿Sí? Básicamente, algo habíamos visto cuando vimos el hinduismo, pero básicamente el panteísmo es esto, confunde el creador con la creación y afirma que todo es Dios. ¿Sí? Dios está presente en todas las cosas y todas las cosas son Dios. ¿Sí? Por eso muchos sistemas panteístas adoran eso, a la vaca, al elefante, porque Dios está presente ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente el panteísmo. Fue fundada la secta esta de ciencia cristiana por Mary Baker. Ahí vemos en la carpeta que dice que Mary Baker nació en el año 1821. Fíjense, yo no sé si ustedes notaron, si le prestaron atención, que la mayoría de las sectas adventistas, testigos de Jehová, mormones, esta hora, alguna otra que vamos a ver, la fecha de fundación, mediados del siglo XIX. Siglo XIX. Pero todas para más o menos la misma época. Es muy, muy, muy llamativo. A mí me llama tremendamente la atención. Y paralelamente, sí. ¿Quería decir algo, Romina? Y todas en Estados Unidos. También. Y también en Estados Unidos hubo una serie de avivamientos tremendos. Un mover de Dios impresionante para la misma época. Sí, si no recuerdo mal, con Jonathan Edwards, si no recuerdo mal, con Moody, ahora se me mezclan un poquito, pero... ¿Lo de la calle Azusa, profe? No, lo de Azusa es a principios del siglo XX. Fin del 19, principio del 20. Y acá estamos a mediados del 19. Impresionante. O sea, ¿y qué quiere decir esto? No tengo idea. Pero algo había, algo pasaba en el mundo espiritual para que, sin conexión ninguna, porque claramente José Smith, Mary Baker, Russell, bueno, los adventistas y los testigos de Jehová tenían algún vínculo, pero demás no. O sea, sin tener nada en común, surgen prácticamente al mismo tiempo. El espiritismo también. Las hermanas Fox, Kate y Margaret Fox, que vamos a ver en el espiritismo, también es para esa época. Es muy loco, pero algo estaba ocurriendo, ¿no? Algo pasaba en el mundo espiritual que no podemos decir qué, pero algo. Es demasiado evidente a través de todo esto, ¿no? Que perduró en el tiempo. Porque no es que pasaron cosas y se desdibujaron y ahí desaparecieron y se recuerda, qué sé yo, como algo que hubo. No, están acá, están con nosotros, ¿no? Entonces, Mary Baker, que nació por 1821, era una chica bastante enfermiza, de una salud frágil. Básicamente de lo que sufría era de ataques nerviosos. A los 22 años se casó y 6 meses después enviudó. Yo dije que se había divorciado. En el video creo que dije que se divorció 2 veces. Bueno, en realidad enviudó y después se divorció, ¿no? A los 6 meses, imagínense, la chica tenía ataque nervioso y a los 6 meses de casada quedó viuda. Así que imagínense cómo quedó después, ¿no? En 1852, ¿sí? O sea, unos 9 años después, se vuelve a casar y después de un tiempo se divorcia, siendo el motivo de la separación estos permanentes ataques de nervio, de cólera, ¿no? Rompía todo la piba, bastante brava. Algunos están pensando, ¿será pariente de mi señora? ¿Alguna tatarabuela? Bueno, puede ser, uno nunca sabe, ¿no? Cómo viajan estas cosas. La cuestión que por ese tiempo había un tal Phineas Kimby, ¿no? Que el tipo era como no era un predicador, era un sanador, así. El tipo andaba haciendo sanidades, ¿no?
o decía que hacía sanidades. Lo interesante es que no era ni a través de la religión, o sea, no era que por medio de poner su fe en Jesucristo, no. Y tampoco a través de medicina, ya sea tradicional o no tradicional, sino que este hombre afirmaba que la enfermedad humana provenía de pensamientos erróneos. Es decir, que teniendo los pensamientos correctos sobre las cosas, uno automáticamente se sanaba, porque era un tema de la mente, que la enfermedad es mental. Todas las enfermedades son mentales, afirmaba este hombre, ¿no? Entonces, lo que decía que la enfermedad era un error, un razonamiento falso. Para 1862, Mary Baker recibió explicaciones directamente de este Phineas Quimby, estudió su manuscrito durante 3 semanas y dice que al cabo de este proceso, donde estuvo estudiando, releyendo el trabajo de este hombre y qué sé yo, automáticamente le desaparecieron los ataques, o sea, se sanó, básicamente, ¿no? Lo que produjo en ella no solamente una alegría, sino una euforia y la intención de compartir con todo el mundo, ¿no? Dice que lo vuelve a visitar a este Quimby y pasa varios meses con él, donde aprendió a utilizar su método. Y dice que lo que ella recibió de parte de este Phineas Quimby es la ciencia divina. ¿No? Ella dice que lo que recibió es la ciencia divina. No vemos que Quimby hiciera ningún tipo de afirmación religiosa al estudiar todo su trabajo, pero esta mujer sí lo asocia con Dios y dice que es Dios directamente el que le da la ciencia divina. ¿Cuál es la ciencia divina? Esta, la que ella recibió. Y en 1875 ella publica Ciencia y Salud con clave en las Escrituras. Este es el libro de cabecera, es digamos, la fuente de revelación de la ciencia cristiana. ¿Sí? Bien, se me fue el pensamiento. Después de escribir este libro, se casa con... ¿Alguien quiere hablar algo? No. Sí, una consulta, o sea, no averigüé más del tema, pero el libro este, ¿no? Habla exclusivamente sobre sanidad y divinidad, nada más, no aborda otro tipo de cuestiones de la vida. No. Te explica cómo vos podés ser sano de todas las enfermedades a través de la ciencia cristiana. No es para cómo caminar en la vida, por ejemplo, no. No. Bueno, en realidad tiene alguna relación en cuanto a que junto con el tema de la sanidad del cuerpo y toda la historia, también estaba el tema de que, bueno, ella afirmaba que la muerte era un estado mental, ¿no? Que yo les decía en el video, ¿no? No me puedo imaginar cómo hacían cuando se morían los seguidores de la secta. O sea, decía, no, el tipo no está muerto. El tipo tiene un pensamiento equivocado. ¿No? Una cosa, pero con respecto a tu pregunta, esta gente consideraba que el pecado no existía, que nosotros somos buenos, que todos somos creados buenos y que no hay pecado en nosotros, y que el pecado es un estado mental, que es un pensamiento erróneo que tenemos que modificar y listo, que no hay infierno ni cielo, no hay ni un infierno ni un cielo, no existe eso, ¿no? Bueno, es muy particular. Dice que 2 años después de escribir el libro se casó con Asa Eddy. Este hombre contribuyó, dice, notablemente a la prosperidad de Mary. O sea, se casó con uno que tenía la tarasca y en 1879 le montó la Iglesia del Cristo Científica, ¿no? Así, básicamente, hablando en criollo, para que entendamos claramente, ¿no? En 1879 organizó la Iglesia de Cristo Científica.
esto prosigue hasta el día de hoy. Hay en la calle Ayacucho, creo que por Ayacucho y Sarmiento hay un centro de la ciencia cristiana, que tiene biblioteca y qué sé yo, tiene toda una apariencia de ser algo justamente científico, ¿no? Le dan ese cariz, ese tono a la historia cuando, bueno, obviamente, no es más que esto que mencionamos, ¿no? Muy, muy, muy curioso. A mí particularmente me llama la atención, en algún momento lo hemos hablado, ¿no? No solo me llama la atención, me rompe la cabeza. ¿Cómo tanta gente, tanta gente, ha rechazado cuando le hemos predicado el Evangelio? ¿Y cómo tanta gente puede creer toda esta sarta de pavadas, de disparates? Realmente es el espíritu del mundo, ¿no? Que es más fácil creer fantasías estúpidas, porque, o sea, me paro en el lugar del ateo, ¿no? Y decir que hay un Dios que existe, que ese Dios se hizo hombre, que después lo mataron, y que después que lo mataron resucitó, y después que resucitó anduvo por ahí dando vueltas, y después se fue al cielo, y ahora está vivo, reinando desde el cielo, y gobierna a su pueblo. A ver, sí, trato de imaginarme el pensamiento de un ateo, y te puede parecer algo fantástico, algo loco. Ahora, estas cosas, estos inventos, les hago una pregunta. ¿Nosotros ya hablamos de los mormones? ¿Los vimos los mormones? Todavía no. Todavía No, no los en vimos, esta ¿no? clase. ¿Eh? En esta clase. En otra En clase esta lo que clase, habíamos sí. hecho es hablar de ellos, pero no es que nos fijamos en estudiarlos. En la ficha, por ejemplo, hay preguntas sobre los mormones, así que calculamos que No sé si se dieron nos cuenta, tiene que hablar en esta clase. estoy un poquito perdido, no sé si se dieron cuenta. ¿En la ficha 2 estaban los mormones? No. No, en la No, 3. en esta. En la 3, En en esta. esta. Ah, está más adelante. Listo. Jera, ¿te puedo hacer un comentario a lo que vos venís diciendo? Es obvio. Mirá, con respecto a lo que vos decís de esto de la sarta de información que manejan y hacia dónde también te pueden llevar, ¿no? Me pasó con un amigo que él, digamos, cristiano de la cuna, evangélico, y hace un tiempo, bueno, ha dejado de congregar, es como que es muy esporádico, y está yendo a Palermo, creo que también hay un lugar de estos que vos mencionás, donde se reúnen a todos a teorizar teología, ¿viste? Y lo hablé con él y es esto. O sea, es toda la parte científica, o sea, y el chabón, pobre, tiene un balurdo en el bocho. Viste que lamentablemente llegamos a discrepar en un montón de cosas. O sea, hasta dudo de su fe, ¿me entendés? O sea, si bien no soy quien, claramente, ¿no? Pero digo, es heavy. O sea, ¿Cuál crees vos que es la clave para todo ese balurdo, para todo ese desorden? ¿Cuál es la clave? Hay una clave. y yo creo que él Perdón, no cambio la pregunta. ¿Por qué no nos pasa eso a nosotros? porque tuvimos una revelación neta de Jesucristo, creo. Porque tenemos O la porque Biblia, conocimos. básicamente. Claro. O sea, el apegarse a la palabra de Dios es lo que dijo Pedro. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que ilumina el lugar oscuro. Profe. Porque yo voy a esto, perdón, Jera. Perdón, disculpa, Jo. No, yo voy a esto. O sea, no es un tipo que digo, dejó de congregar y el chabón se fue al mundo e hizo cualquiera, o sea, no, cero. Simplemente le entró un chip que nada que ver, ¿viste? O sea, yo cuando hablo con él y realmente es un amigo muy cercano, él congregaba en una iglesia acá cerca de casa, o sea, nada, hay una amistad, pero en cierto tiempo hizo como un clic y digo, ¿dónde se metió este pibe? O sea, porque, digo, es heavy, ¿viste? O sea, al menos a mí me hizo mucho ruido. Sí, Luis. O Joel, no sé.
Yo, Sí. perdón, a veces, a mí me pasó también en un tiempo, había como todo un mover de la guerra espiritual y todo muy místico también, y siendo que nosotros éramos pentecostales también, o sea, se aferraron, gente que se aferró muchísimo, y yo también me puse a leer libros de profetas que tenían una revelación sobre ciertas cuestiones y demás, y es un hilo muy fino, porque si uno le presta el oído y no analiza y no empieza a estudiar la palabra, el contexto, las herramientas que nosotros tenemos de hermenéutica y demás, como para poder interpretar correctamente la palabra, te podés ir tranquilamente y no volvés, porque lo que tiene también es mucho de la experiencia, ¿no? O sea, hay gente que se agarra de una experiencia y no hay vuelta atrás. Sí, sí. Sí, Profe, decía Joel. perdón, ¿no? Vos decías, bueno, que por qué creemos que pasan estas cosas, y yo a veces me pongo a pensar, también son conclusiones mías, obviamente, pero pregunto capaz si es atinado lo que pienso. Por ejemplo, yo conozco personas también que tengo un amigo de la facultad, que hizo 3 años, más de 3 años de IBRP. Y hoy es, o sea, prácticamente un apóstata declarado, totalmente. Conozco varios yo, Y así. sí, algunos me dijeron, el IBRP o salí hecho una paloma o salí hecho el diablo. Algo No así. tiene que ver, no No, tiene que ver bueno, con pero el IRP. eso es aparte. Eso es aparte, pero yo pensando, meditando un poco, digo, ¿por qué pasan estas cosas que teniendo la verdad, ¿no? La revelación que Dios nos dio acá en la Biblia, o sea, el corazón se puede desviar tanto, o sea, y después, y nuestra mente al lado del corazón. Y yo pienso que es fundamental la humildad, o sea, la humildad, porque cuando queremos saber más de lo que Dios tiene para nosotros, Absolutamente. estamos queriendo ser orgullosos y, por ejemplo, a mí es algo que o sea, Dios trató mucho conmigo en mi vida. En estos días un poco me emociona, así que lo voy a cortar. Pero a mí me pasó en mi experiencia de que queriendo estudiar la Biblia o teología, tal vez abordaba lecturas que sí eran de sana doctrina, pero yo quería saber más porque yo quería saber más. No porque quería que me alimente Dios, quería saber más acá y decir, yo sé esto, yo sé lo otro. Y eso empezó a despertar un montón de voces en mí que cuando con humildad quise empezar a leer la Biblia y que Dios realmente me hable y me vaya transformando mi vida, tenía un montón de voces adentro mío que me decían, no, 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 lo que está leyendo, no, no. Y fue una lucha horrible, que Dios me dio la victoria en estos días. Pero pasaron cosas y fue porque yo quise introducir cosas mías, mis pensamientos a la palabra de Dios. No sé, es una conclusión que saco, ¿no? Que es fundamental la humildad y pedirle a Dios que nos hable Vos cuando sabés leemos. que, Si no- lo y, que- ahora estoy en una etapa que no quiero leer otra cosa que no sea la Biblia. Está bien, está muy bien. Puntualmente lo que decís vos ahora, una de las primeras cosas, si no es la primera, es la segunda. Cuando yo doy la materia teología, ya sea la 1, la 2, cualquier teología, lo primero que digo es que tenemos que ser humildes. Es lo primero. Y la humildad en este sentido es reconocer quién es Dios y quién somos nosotros. Hace 2 días estaba grabando un video para un instituto que estoy dando Teología 1 y habla de la Trinidad, es el momento de, viste, la Trinidad. Y yo decía, chicos, esto es exponer, no explicar. No puedo explicar la Trinidad, no puedo. No, ni yo ni nadie, ¿no? Pero yo hablo de mí. Yo no puedo explicar la Trinidad. Y yo tengo que ser humilde y reconocer que no me da el cuero, porque yo soy polvo de la tierra.
y estoy queriendo describir el interior, la intimidad del creador del cielo, de la tierra y del mar. Entonces, necesito ser humilde. ¿Por qué? Porque, como vos bien observás, el que no es humilde cree que puede llegar a determinar todas estas cosas. Dice, no, y te explica y te explica. Y ahí es donde, dice Pablo, el escritor de los Romanos, se envanecieron en sus conocimientos. Y terminás en el caño, inevitablemente. Y con respecto a lo que estábamos hablando previamente, y quiero que no quede flotando lo del IBRP, ¿no? El IBRP para mí es una cuna de tremendos ministros de Dios. Y el que sale y después es un trastornado es responsabilidad de él y no del IBRP, claramente. Sí, los que hacen el programa internado tienen experiencias espirituales. Imagínate que están todos los días, tienen ministración, están en el monte, ¿viste? O sea, en el monte de la transfiguración, como estaban con Pedro, con Juan y con Santiago todos los días, ¿viste? Todos los días. Entonces, bajar de ahí no es fácil, ¿viste? Cuando cambiaste de... Y a veces algunos, en lugar de buscar donde deben, que es en la intimidad con Dios, buscan recrear esas sensaciones, esas emociones de otras maneras, o reproducir artificialmente las experiencias, y ahí empiezan los problemas y terminan sabe Dios dónde, ¿no? Pero básicamente, la Biblia habla mucho de esto, ¿no? Cuando dice, mi pueblo pereció por la falta de conocimiento. ¿No? En otro pasaje, no me acuerdo si es Jeremías, Isaías, ahora no, se me hizo una laguna, que dice, a la ley y al testimonio, y el que no le amaneció todavía. O sea, muchachos, hay que ir a la palabra, no. Y tener claro cuál es el lugar que ocupa dentro de la doctrina, qué lugar ocupa la experiencia. Gracias a Dios por todas las experiencias, gracias a Dios por las manifestaciones espirituales particulares que Dios a través de su espíritu le da a cada uno. Gloria a Dios por todo. Ahora, ¿qué lugar tiene eso en la teología, en la práctica? ¿No? Si vos fuiste a campaña de Anacondia y vos creés que echar demonios es hacer lo mismo que hace Anacondia, te vas a equivocar. Sí, yo, Gerard, sí, coincido plenamente en que hoy por hoy se vive un tiempo donde a la gente por chamullo no le ganás. O sea, primero el testimonio, no el ejemplo, siempre. Pero si no estás amarrado a la palabra, y un claro ejemplo que nos pasó como iglesia es lo del aborto. O sea, yo vi una sarta de gente que se paraba a debatir con el movimiento abortista, y te pasan el trapo. Si no sabes, si no estás amarrado a los principios bíblicos, te dan vuelta como una media. No solo ellos, cualquiera de estas religiones que estamos nombrando. ¿Entendés? Porque lo que tienen, yo creo, a ver qué palabra usar, como leitmotiv, es que tanto los mormones, los testigos, saben muchísimo más de su religión que nosotros mismos de la nuestra. En muchos casos sí. ¿Sí? Entonces, o sea, cuando vos te pones palmo a palmo, y podés salir, pero te ganan 6-0 en el primer set. O sea. Sí, puede pasar, sí. Bueno, entonces, básicamente, yo hablaba del tema de las experiencias, porque algunos se van para el lado de la experiencia, porque tuvieron experiencias extraordinarias. Por ejemplo, ya que lo cité, el caso de Carlos Anacondia. Carlos Anacondia es un monstruo, es un gigante en todo el mundo, es conocido en todo el mundo, lo estudian en los institutos bíblicos del mundo, Anacondia, ¿sí? Y el tipo nunca, jamás perdió la humildad, nunca se la creyó, nunca se creyó que era el dueño de la unción, nunca se creyó que él podía enseñar a nada, porque dijo, yo soy evangelista, no soy maestro. Nunca lo escuché sí, por supuesto,
el Ministerio Mensaje de Salvación tiene un montón de personas que si vas a hacer la campaña, te dan una capacitación de cómo hacer liberación, de cómo hacer consejería. Eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es otra cosa que sigue pautas que todo el mundo que está que conduce en el ministerio conoce. No es básicamente para gente que nunca estuvo ministrando a ese nivel. Pero Anacondia escribe un libro que, si no recuerdo mal, se llama Oíme bien, Satanás, que no tiene el propósito de instruirte en cómo echar fuera a los demonios. ¿Sí? Entonces, Anacondia tiene su forma, ¿no? La frase que se repite millones de veces en la boca de Anacondia, te ato, Satanás, ¿no? Te ato, Satanás. Y a Satanás va a ser atado en Armagedón. Entonces, si quisiéramos, y que nos equivocaríamos, diríamos, Anacondia tiene errores teológicos. No tiene errores teológicos. Lo dice de una forma, pero ¿sabes qué pasa? El diablo sabe que Anacondia sabe lo que está diciendo. El problema, ¿sabes cuál es? Que vaya yo y le diga al diablo, te ato, Satanás, y ¿sabes qué va a hacer? Me va a pegar un bife y me va a dejar sentado en el cordón de la vereda. ¿Entendés? Porque Anacondia cuando le dice te ato, él sabe lo que le está diciendo y el diablo sabe que él sabe. Ahora, si yo repito, porque Anacondia lo dice, yo lo digo, y tiene que funcionar, ese es el pensamiento mágico que habita en la iglesia. El abracadabra, pata de cabra. El pensamiento mágico está por todos lados en la iglesia, en lugares que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero estamos llenos de pensamiento mágico en la iglesia. Te doy un ejemplo de pensamiento mágico. Yo en un momento estaba a cargo de evangelismo en la iglesia, antes de que Dios me redireccionara hacia la enseñanza. Y era el evangelista de la iglesia y estaba a cargo de todo el ministerio de evangelismo. Y hacíamos evangelismo en un parque, en el Parque Avellaneda, y éramos un grupo, ¿no? Un grupo que yo los capacitaba, bueno, hacíamos una serie de cosas. Y cuando hacíamos evangelismo, generalmente lo que hacíamos era repartimos trataditos, después yo hacía predicación al aire libre, y después volvíamos y íbamos persona a persona a hacer evangelismo personal. Y cuando terminaba, bueno, cada uno venía y, bueno, contaba cómo le había ido, ¿no? Y bueno, en general, de vez en cuando alguno venía con una ficha completa, ¿no? Que mirá, papá, recibió a Cristo, tal, esto, el otro, bueno, buenísimo. Pero había una hermana que cada vez que hacíamos evangelismo me traía 7 fichas, 8 fichas, 6 fichas, 8 fichas, completa. Digo, es Kathryn Kuhlman. O sea, en el mismo tiempo en que yo le hablaba a 5 personas y todo bien, bueno, sí, gracias, qué sé yo, no me interesa, soy católico, apostólico romano, papá, ella venía con 8 fichas, completa, con los datos, con teléfono. Yo digo, ¿cómo es? Una vez, 2 veces, 3 veces, a la cuarta la agarré un día aparte en la iglesia y le dije, te puedo hacer una pregunta, quiero que me cuentes, pero minuciosamente, detalladamente, qué es lo que haces cuando haces evangelismo personal. ¿Cómo te presentás? ¿Qué es lo que le decís? Todo. Quiero que me cuentes, pero de punta a punta. ¿Qué hacía esta chica? Primero una mujer, no muy jovencita, una chica de mediana edad, no una chica ni llamativa, ni muy atractiva, una chica, por decirlo, de expresarlo de alguna forma, del montón, así que puede pasar desapercibida, su forma de vestir muy, muy formal, morochita, una chica que puede pasar desapercibida en medio de la multitud. O sea, quiero decir con esto que no era algo que ella tenía algún carisma, una figura, una apariencia, nada. Lo que sí era muy, 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 muy suave a la hora de hablar. Era muy suave para hablar. La cuestión es que ella se presentaba
decía lo que estábamos haciendo, que estábamos compartiendo a Cristo en el corazón, que estábamos compartiendo a Cristo, y le preguntaba si tenía situaciones complicadas en su vida. La gente a veces decía, sí, que esto, que lo otro, que... Dice, le gustaría que oremos por usted, a mí me gustaría que usted pueda recibir a Cristo en el corazón, si usted me permite, vamos a hacer una oración, y hacía la oración de fe. Y hacía la oración, o sea, tenía la habilidad de llevar a las personas a hacer la oración de fe. Se está por cortar, así que si se corta, seguimos después. No sé cómo expresarlo para que se entienda claramente. Era una vendedora excelente, por más que el producto fuera muy noble. Era una vendedora excelente. Ahora, todas esas personas que hicieron la oración de fe, ¿se transformaron en cristianos? No, amigo, no. Vos porque hagas una oración no te transformás en cristiano. Yo te tengo que hablar y te tengo que hacer entender que vos sos un pecador y que necesitas el perdón de Dios. Y vos tenés que